¿Cuál fue tu conflicto más grande en la iglesia? Y yo creo que el cortocircuito viene por o la falta de comunicación o por la falta de comprensión de la visión de un lugar. Cuando la visión está clara, las personas van más allá de sus gustos. Porque cuando la visión no está clara, claro, uno está en desacuerdo como dijiste vos, Gabriel, pero en realidad ese desacuerdo es un no me gusta. Por el lado de los líderes y pastores, entender que la música es un lenguaje, que la música necesita una disciplina, la música necesita un tiempo. Y por el lado del músico, entendiendo la iglesia y el grupo de alabanza como un lugar para servir. El grupo de alabanza es un espacio de servicio donde lo primero es el corazón. Eso no se discute. Lo segundo pegadito al corazón es el carácter. Eso tampoco se discute. Y lo tercero es la parte técnica. Lo grave de lo que está presentando Agustín es cuando a los que han sido llamados, a aquellos que Dios les ha dado talento, a aquellos que se puede ver su gracia y su favor, incluso a esas personas se las apaga y no se le da espacio por dar un lugar a un cercano que muchas veces ni siquiera tiene talento ni el llamado, y no estamos juzgando y menos que menos vamos a tocar el corazón, pero es una cuestión de cercanía. Levanta la mano ni alabar a Dios. Batería, reprende al diablo, pero métele palo a esa vaina. Ay, cámbiamelo, que lo voy a matar esta noche. Batería, ataca la vaina esa. Yo soy la tsunamita. Así que hoy vamos a estar hablando de el conflicto entre músicos y la iglesia. ¿Y a qué nos vamos a referir, Gabriel? Nos vamos a referir a diferentes altercados, diferencias, desacuerdos que hay cuando los músicos no entienden lo que es la iglesia y cuando la iglesia no entiende lo que son los músicos, ¿no? Entonces, nosotros hemos servido en la iglesia toda la vida. Podemos hablar de algunas cositas que son complicadas de vivir cuando uno es músico en la iglesia. Pero quiero que me cuentes, Gabriel, a ver, ¿cuál fue tu desafío más grande a la hora de servir en la iglesia como líder, como músico, como cantante? ¿Cuál fue tu desafío más grande? ¿Cuál fue tu conflicto más grande en la iglesia? Y yo creo que el cortocircuito viene por o la falta de comunicación o por la falta de comprensión de la visión de un lugar. Ahí es donde cuando vienen los cortocircuitos, porque justamente lo que sucede es que si comunicamos mal o no nos damos a entender sobre la dirección ministerial de, de, en este caso de la música, de la alabanza, entonces el músico comienza a tener un desacuerdo por no saber cuál es el acuerdo. Mm, Porque no se comunican bien entonces ya desde el vamos yo estoy en desacuerdo, pero nunca le dijeron cuál era la visión, nunca le dijeron para dónde íbamos. Entonces, no, es que a mí no me gusta eso. ¿No te gusta qué? Si no, ni siquiera sabes de qué estamos hablando, ¿no? Entonces vienen esos roces. Y si eso si el líder no capta eso y no lo corrige a tiempo, entonces después el problema acá es que comienza a lastimarse el corazón, ¿no? Del equipo, del mm. músico, de los cantantes, y ahí después vienen los destrozos, la raíz de amargura, el enojo, el empezar a hablar mal del liderazgo. Ahora ya ves todo mal, lo que antes no te molestaba tanto, ahora sí te molesta todo, te molesta que el pastor no subió en la primera canción, o no entró al templo en la primera canción, y antes sí estaba en toda la música, ahora no, y entonces ya empezás a hablar mal del pastor o de lo que sea. ¿Por qué? Porque ya estás lastimado. Cuando estás lastimado, si te cambiaron la canción un viernes, era una lista de 4 canciones y te cambiaron una canción porque por X razón te molesta, todo te empieza a molestar y ya estás con un corazón lastimado. Entonces, la falta de visión
produce división. O una mala interpretación de la visión también puede llegar a producir división. Por eso es lo que más, tanto la iglesia, cuando hablamos de la iglesia somos vos y yo. En lo que nosotros ahora le llamamos iglesia, eso es la organización, ¿no? Es un lugar donde tiene que haber una estructura. Esa iglesia es como una empresa. Tiene que tener un sistema, y las empresas en lo que más trabajan es en la visión y en cómo comunican esa visión, quiénes somos, cómo hacemos las cosas. Entonces, los líderes de alabanza, los que están encargados en la parte pastoral de todo lo que es la música, tienen que asegurarse que el equipo, que los músicos, que los cantantes saben quiénes son y hacia dónde van. Me encantó eso. Les voy a dejar una frase que tiene que ver con lo que estás hablando, Gabriel, que es: cuando la visión está clara, las personas van más allá de sus gustos. Cuando la visión está clara, las personas van más allá de sus gustos. Porque cuando la visión no está clara, claro, uno está en desacuerdo, como dijiste vos, Gabriel, pero en realidad ese desacuerdo es un no me gusta. No es de mis gustos, no es lo que aprendí en otro lugar, no es lo que me enseñó tal líder. Y eso es lo que pasa cuando la visión no está clara. Ahora, cuando la visión está clara, aunque no te guste, ahí es donde vas a entender el poder del acuerdo. Porque cuando aceptás esa visión y trabajás en pos de esa visión, ya no trabajás en pos de tus gustos, sino que trabajás en pos del cuerpo de Cristo, en pos de la iglesia local. Hay diferentes circunstancias, como por ejemplo, la música como relleno para muchos líderes y pastores. Que esto tiene que ver también de parte de la iglesia, cuál es la visión que tenemos también con los músicos o con el grupo de alabanza. Hay pastores que utilizan la música y a los músicos para rellenar los espacios en los cuales hace falta de alguna manera orden, ¿no? Y claro, en ese tire y afloje, el músico muchas veces se siente inservible, ¿no? ¿Por qué? Porque un pastor que vea la música como relleno y no vea la música como un potencial, como una oportunidad para conectarnos con Dios, puede llegar a volver un poquito loco a un músico, ¿no? A un baterista, a un pianista. Más cuando no tenemos la conciencia del poder que tiene la música, de que la música es un lenguaje, de que la música se estudia, la música se aprende, la música se practica. Pero si yo no tengo esa conciencia, como líder de la iglesia, voy a pensar que yo puedo pedirle a los músicos lo que a mí se me ocurre en cualquier momento para rellenar espacios, ¿no? Para rellenar una falta de disciplina, ¿no? O la falta de una agenda. La música, vos lo dijiste, es tan poderosa que puede cambiar el estado de ánimo de una persona. La música está metida ya en todos los ámbitos de nuestra sociedad. La música, creo que ya a esta altura lo sabemos y lo reconocemos, que fue creada por Dios, y todo lo que Dios hace es bueno. Entonces, hemos aceptado esta herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos, y tiene un papel muy fuerte, muy importante en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero nada más a la reunión, a la actividad dentro de un edificio, sino en nuestro diario vivir. O sea, la Biblia habla muchísimo de la alabanza, y en la alabanza está involucrada la música, están involucrados los instrumentos musicales, etc. Entonces, cuando a un músico se lo usa como una cosa y para relleno y para entretener, le estás pegando muy duro, pero no le estás pegando al orgullo del músico. O sea, y puede ser también al orgullo, pero es como cuando le decías a un pastor que lo importante no es la predicación, le arruinaste el día,
porque ellos se centran mucho en que la predicación es la parte hablada, la enseñanza de esos 20, 30 minutos, y si le decís que la enseñanza es tu estilo de vida y no nada más lo que haces en la plataforma en 20, 30 minutos, lo mismo pasa con el músico, ¿no? Entonces acá no es quién tiene la razón. ¿Qué debe durar más, la música o la predicación? ¿Qué es más importante? Hoy justamente en las redes sociales me salió un video de un músico hablando con otro músico que le preguntan ¿qué opinas de los músicos que se salen durante la predicación? Y este músico defendió a los músicos. Dice, bueno, es que hay muchos músicos que... pues estuvo raro, estuvo interesante el video. Dice, muchos músicos... Dice la gente, la reunión empieza a las 10. Hay gente que llega a las 10:30, se levantó a las 9, está fresca, llegó a la iglesia tarde y ve que el músico es justo en la predicación, que es cuando llegó, ve que el músico se está yendo y no está en el auditorio. Dice, lo que no sabe es que ese músico se levantó a las 6 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a la iglesia. O sea, estuvo 3, 4 horas, entonces justo se tomó un break para tomarse un cafecito, lo que sea. A lo que voy es que no estoy defendiendo a uno al otro, sino ves esa guerra constante de qué es más importante, la música, el mensaje. Lo más importante es Jesús. Y de ahí, bien. Lo más importante es Jesús. De ahí, sí. Si lo vas a decir cantado, lo vas a decir recitando, si lo vas a decir con una poesía, si lo vas a decir con las pantallas, si lo vas a decir, pero lo más importante es Jesús. Entonces, yo sí creo, volviendo a nuestro tema, que la música es una herramienta poderosísima. Está comprobado que la gente memoriza mejor con canciones que leyendo. Está comprobado que la gente no recuerda los mensajes, pastor, no te ofendas, pero la gente no recuerda tus sermones. Preguntarle a tu propio equipo. Este test lo hicimos el sábado con el propio equipo de nuestra iglesia. ¿Qué predicó el domingo pasado el pastor? Nadie nos podía decir. ¿De qué habló tu pastor el domingo pasado? Nadie nos podía decir. Pero le preguntás, ¿qué se cantó? Y se acuerdan de las canciones. Por lo menos de una canción se acuerdan. Entonces, no es guerra. Esto no es guerra ni competencia. Dios nos regaló este recurso y lo lindo es que podamos aprovecharlo. Entonces, cuando el músico entiende esto, se vuelve una tremenda herramienta de bendición para la iglesia, el cuerpo de Cristo, y por ende también para su organización, donde se congrega. Y cuando el pastor entiende esto, entonces ya no, se acaban las guerras de quién tiene más autoridad o quién tiene control. Al final del día, la música es un recurso. Pero sí, estoy de acuerdo con vos, Agustín, que la música no es un entretenimiento, hablando ministerialmente, no podemos caer en ese error. Justamente, bueno, Agustín ha estudiado un libro que yo estoy ahora enseñando, que se llama Cómo adorar al Rey, y una de las clases poderosísimas es sobre todos los instrumentos musicales que aparecen en la Biblia y cómo está relacionado con alabanza. Entonces, decir que la música no es de Dios es estar en contra de lo que Dios creo. Y defender que, bueno, sí, el piano no, pero la lira sí, porque la lira es bíblica y el piano no. Ahí ya sería caer en un razonamiento medio ignorante, porque estamos defendiendo otra vez instrumentos, herramientas. Y al final del día, si es con la lira, si es con el arpa, si es con pandero, o si es con guitarra, con baterista, la batería o el instrumento que sea, no marcan la diferencia en el ministerio y menos espiritualmente. Entonces la música es poderosa, la música es extremadamente poderosa y lo que tenemos que evitar es que la música cause división. Y para evitar que cause división necesitamos conocer la visión. Este podcast es para pastores y líderes que no entienden nada de música. Y también para gente que entiende de canto, de música. ¿Por qué? Porque espero que esta conversación sane muchos de esos conflictos, ¿no? Por un lado, pastores que utilizan la música o a los músicos como relleno, que no debería pasar. O sea, la música debería ser un modo de servir a Dios y liderar a la iglesia en alabanza de adoración. Pero por otro lado, de los lados de los músicos tenemos ministros que ven en el grupo de alabanza su momento de brillar, de destacarse, que ven su minuto de gloria, sus 30 segundos de fama. ¿Traes el casco por ahí? Lo tengo acá, mirá. Yo siempre lo tengo listo, por las dudas, ¿no? Entonces,
Y en el servicio a veces vas a brillar y a veces no vas a tener ningún brillo. A veces vas a estar expuesto y a veces vas a estar fuera de exposición. Y lo loco, Gabriel, es que hay muchos músicos, cantantes, líderes de alabanza que escuchan este podcast que les gustaría más protagonismo y exposición. Pero te puedo asegurar que hay muchísimos también líderes de alabanza, directores de alabanza, músicos que les gustaría menos exposición. Sí. Porque hay responsabilidad en las dos funciones. Hay responsabilidad en las dos plataformas. En un lugar donde tenés más exposición y en un lugar donde tenés menos exposición. Y si tu corazón no es el correcto a la hora de servir en un ministerio, no vas a estar conforme nunca. Ni cuando tengas menos exposición, ni cuando tengas más exposición. Ni tocando el piano, ni dirigiendo la alabanza, ni tocando la batería, ni tocando la percusión. En tu corazón pensabas, no, cuando a mí me toque ser líder de alabanza, ahí voy a estar pleno, ahí voy a ser feliz, porque voy a tomar las decisiones, porque van a reconocer mi potencial. Si ese es tu corazón, nunca vas a encontrar plenitud en Dios, porque el servicio no solamente es un mandato bíblico, fuimos llamados a servir, sino que era una de las características del carácter de Cristo. Jesús, siendo Dios, se hizo siervo, dice Filipenses 2. ¿No? Entonces, sí. No, voy a decir, lo hemos mencionado en tantas ocasiones, que el ministerio no es el lugar para tu realización personal. Si tienes un sueño personal, hacelo. Pero de ahí a que quieras responsabilizar a tu iglesia, a tu congregación, para que cumpla tus sueños personales, estás totalmente desubicándote justamente del ejemplo que vos diste y de la actitud y el carácter y el corazón de Jesús. No vine a hacer mi voluntad, no vine a ser servido. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, ahora podamos ser ricos en él, en gracia, en favor, en misericordia. Pero esa humillación de Jesús, Él espera esa templanza, esa semejanza en nosotros, que la podamos practicar, y que en la iglesia, o sea, cuando hablo de la iglesia, hablo de la organización, de la institución, podamos mostrar que no estamos enfocados en nosotros. Lo más grave de un músico, de estar buscando brillar y que sea su momento en el ministerio, es que después que ese músico termina su trayectoria, no dejó nada. No dejó preparado a nadie. No discipuló a nadie, porque todo estaba enfocado en él, en ella. Todo giraba alrededor de esta persona. Un ministerio sano, que entiende que el ministerio no es el lugar para su realización personal, va a tener conciencia de que tiene que preparar el camino para aquellos que vienen detrás de él, de ella. Cuando hablamos de iglesia, ¿estás hablando de una banda? ¿Estás hablando de... y puede haber bandas en el ministerio, o sea, puede haber muchísimas cosas porque el ministerio es servir, es ministrar. Pero cuando hablamos de iglesia, del ministerio en la iglesia, la pregunta es: si este domingo no tocas, si este domingo no cantas, si este domingo no haces sonido, si este domingo no estás en multimedia, ¿la reunión va a ser un caos? ¿O va a sonar, o va a salir igual o mejor que cuando tú estás? Ahí te das cuenta si estás con un corazón sano en el ministerio, o si estás enfocado en tu momento, en buscar tu brillo. Y lo grave, Agus, de esto es que si esa persona, aparte de tener orgullo, aparte de tener soberbia, su carácter no está formado, ¿sabes lo que produce el brillo, el esplendor? Eso produce más dolor en la caída, porque es más visible cuando caes. Cuando tropieza, ese tipo de músico es mucho más doloroso, porque estuvo tan preocupado por ser visto, estuvo tan preocupado por estar en la plataforma, que cuando caen, normalmente no se vuelven a levantar, porque fue muy vergonzoso, fue muy, o sea, se expuso, tipo lo de Saúl, o sea, se expuso el corazón, talentos tenía todo lo que, según el pueblo, ellos necesitaban
para un líder como rey, pero fue muy fuerte su caída. Entonces, cuidado con estar buscando un lugar que estás forzando para que yo quiero ser el líder, yo quiero ser el que da las órdenes, yo quiero ser el que canta, yo quiero ser el principal, todo ese tipo de cosas, y que tu corazón no esté bien y que tu carácter no esté formado. Porque si no hay un fundamento sano, después hay mucho dolor y viene el trabajo pastoral, y ahí viene el trabajo de sanar, de restaurar. Y a mí me preocupa, la cantidad de músicos, excelentes músicos, técnicamente hablando, que no están en las iglesias, porque un día metieron la pata, cometieron un error y les da vergüenza regresar. Si sos un músico que tiene un corazón sano y que entiende principios de la palabra de Dios muy importantes, como el congregarte, el estar conectado a una iglesia local, solamente si tenés ese corazón sano y entendés esos principios, entonces podés comprender que la iglesia local no es el único lugar donde te podés desarrollar. No es el único lugar donde podés hacer música. No es el único lugar donde podés crear. Entonces yo creo que es muy sano, siempre y cuando tengamos la madurez de entender lo primero que dije, el comprender también que la iglesia no te tiene que dar todo. Y muchas veces no te va a dar todo para que vos te desarrolles en tu máximo potencial. Mientras vos tengas personas a las cuales rendir cuentas, estés cubierto por líderes, pastores, mentores, estés plantado en una iglesia local, hay muchísimas opciones para poder desarrollarte como compositor, como músico. Pero acá viene la clave, y ahora va para el lado de la iglesia de los líderes y los pastores. Pastores, los ministros serían mucho más sanos en la iglesia si en vez de controlar a la gente, les enseñáramos a vivir los principios de la palabra de Dios. Y esto lo decimos no desde un lugar de orgullo o un lugar de saberlo todo, lo decimos desde un lugar donde Gabriel y yo hemos estado tanto en iglesias sanas como en iglesias tóxicas. Hemos estado en lugares donde se enseña la palabra y hemos estado en lugares donde no se enseña, pero se controla a la gente, se controla a los líderes. Y creo que como líderes, pastores, mentores, lo que tenemos que preocuparnos es que la gente tenga un corazón sano y entendido en los principios de la palabra de Dios. Si es así, dejemos volar a la gente, dejemos crecer a la gente, dejemos a la gente ir a otro lado, conocer otros lados, conocer otras visiones. Eso no tengas ese miedo tóxico de que no, es que si los dejo salir se me van a ir, es que si los dejo volar se me van. Mi pensamiento, Gabriel, vos decime si estoy equivocado, es: si vos le enseñaste correctamente la palabra de Dios a tus músicos, ¿por qué tenés miedo de que un domingo salgan y toquen en otra iglesia? Mientras no se interponga con una actividad importante de tu iglesia local, mientras no se interponga con algo que estaba agendado hace mucho tiempo. ¿Cuál es el miedo? A veces el miedo es de que no estamos seguros en nuestra autoestima como líderes, y tampoco no estamos 100% seguros de lo que le estamos enseñando a los músicos, cómo los estamos discipulando. Y vuelvo a decir esto, la intención de esta conversación no es exponer a nadie, es sanar. Es sanar y poder resolver diferentes conflictos que se presentan en la iglesia. Yo no sé si querés contar esto, Gabriel, pero yo sé que no tenés que nombrar a nadie, pero yo sé que hubieron iglesias que te apoyaron muchísimo en tu ministerio, saliendo, viajando, pero yo sé también que hubo otras en donde tuviste líderes que por poco estaban celosos de vos.
Sí, y se aprende mucho de eso. En el momento uno no lo entiende porque uno no espera eso de parte del líder, especialmente de parte del liderazgo, ¿no? Y cuando hablamos de apoyar, no es que apoyen mi ministerio, no es que yo pueda hacer lo que se me canta la gana. Apoyar tu ministerio es, te das cuenta cuando estás recibiendo realmente bendición de parte de tus líderes o todo es queja, todo es en inseguridad, todo es en cuestionar, pero no está hablando de uno, está hablando de ellos. Mira, para no meterme en eso, pues si no me vas a hacer hablar y me voy a meter en terrenos pantanosos. Mira, cuando comes bien en casa, cuando vas a comer a otros lugares, vas a decir, todo bien la comida, pero vos vas a querer volver a comer en casa porque los ravioles, ¿no? de la mamá, eso nadie más los hace. El tuco que hace tu mamá, nadie más los hace. Entonces, lo mismo pasa cuando vos sos un líder que le estás dando de comer a tu gente, cuando la cuidás, cuando la pastoreás. Cuidar nuevamente no es controlar de esa manera tan tóxica, sino es sinceramente velar por tu gente. El pastor tiene que oler a ovejas. El chico, tus músicos van a ir a otras iglesias, van a ir a otros eventos, van a ir a congresos, van a ir a lugares incluso que puedan tener mejor tecnología que la tuya, incluso que la música suena mejor, pero ellos saben que en casa comen. Ellos saben que en casa comen y no van a querer irse. Ellos van a querer estar donde hay buena comida. Entonces, a nosotros viajamos un montón, ¿sí? Podemos a veces estar en hoteles lujosos, a veces puede estar en alguna playa que cualquier persona quisiera ir y la pasás muy bien. Y decís, estuvo buenísimo. Pero al final del día queremos regresar a casa. O sea, nunca dejaríamos nuestra casa, nunca dejaríamos a nuestra familia. Entonces, y eso no es ni siquiera, ni se conversa, o sea, no hay paisaje, no hay lugar en el mundo, por más precioso que sea esa playa, esas montañas, con quien estés tocando, que se pueda comparar a tu casa. Entonces, pero ¿por qué? Porque en casa no es una familia tóxica, es una familia sana, porque se come bien, la casa está limpia, está ordenada. Bueno, eso llévenlo a lo espiritual en un ministerio. Tiene que haber un orden práctico y un orden espiritual. Entonces, es lindo cuando el músico tiene esa libertad que puede conocer y puede salir, y el pastor está seguro que en casa hay comida y va a volver. Incluso si está inmaduro y anda de rebeldía y se va, un buen líder sabe que eventualmente va a volver. La idea acá es, como vos dijiste, esto es animarlos, entonces no vamos a contar detalles ni nada para que sea testimonio y no chisme, pero nos ha pasado, ¿no? En el ministerio de repente que alguien se va. No, yo me voy de la iglesia porque acá no me dan lugar y mi ministerio es mucho más grande que este lugar y ese tipo de comentarios, ¿no? Y nomás están tratando de limitar mi potencial. ¿Qué es lo que hacemos como pastores, como líderes? Los bendecimos, los amamos y le decimos, nuestro consejo es que te vayas con las puertas abiertas. O sea, definitivamente creemos en lo que el Señor te dio, pero andate con las puertas abiertas. ¿Qué irte con las puertas abiertas? No te vayas peleado con todo el mundo. Entonces a veces hacemos algunas pruebas. ¿Por qué no te quedas 5 meses más? Y después, algunos no aguantan eso. Para algunos piensan que 5, y tienen, tío, cuando tienen 20 años, 22 no es que alguien de 50 años nos viene con ese comentario. 5 meses no va a ser el fin del mundo. ¿Por qué no te quedas hasta fin de año? Es octubre, que se puede, y después el año que viene transicionas. Algunos no aguantan y se van mal, y se van hablando mal de los líderes. Y otros se van y esperan y se van. Nos ha pasado, creo que el tiempo récord en mi ministerio, no importa en dónde, cuándo, ni con quién, que se fue uno y el Señor lo llamaba a las naciones y de las naciones volvía a los 3 meses. O sea, le duró 3 meses el viaje a las naciones. No, volví equivocado y quiero reintegrarme. Entonces, nuestra ¿Se función... reintegró o no? Sí, se reintegró, se reintegró. Sí, pero lo que sí es, mira, no vas a volver de una hasta en la plataforma. Hiciste tú un bolonqui, un lío para irte, para salirte, para promover lo tuyo. Estamos tratando de cuidar la salud del ministerio. Pero si estás en serio, vení y sentate y vení los domingos. Ahora, esto no es castigo, esto no es ahora para que entienda, no, es simplemente es porque te amamos
y queremos que entiendas que eres más importante que tu labor en la plataforma. Y ahora esta persona está casada, esta persona está creciendo, está involucrada en el ministerio, y es maravilloso. Y se dio cuenta que no es tan fácil, que no era tan fácil como pensaba. Hay gente que nos ve a vos, a mí, viajando y piensan que esto no, esto no, agarras una valijita, te subís y te pones a tocar. No es tan así. Entonces, Ojalá fuera así. Ojalá. Entonces, sí tenemos que tener ese corazón pastoral de tratar de hacerle ver las cosas y a la vez de no serrucharle el piso. Entonces, recapitulando, si comen bien en casa, los gnocchi de mamá, los ravioles de mamá son irreemplazables. Es irreemplazable, es verdad. Frases que dicen líderes o pastores que no saben nada de música. Y no tiene nada de malo no saber nada de música. No es que todo pastor o líder tiene que saber algo de música. Pero por lo menos tener un entendimiento básico, ¿no? Dios mira el corazón y no la voz. ¿Sí? Esto me lo escribieron hoy en una historia en donde pregunté por conflictos entre músicos e iglesia. Y Víctor me dejó esto, ¿no? Una frase. Bueno, muy pero común. es correcto porque Dios no mira tu voz, Dios la escucha. Es verdad. Claro, Dios mira tu corazón, tu voz no. No la tu voz mira, la escucha. Ahora, Dios escucha mi voz y yo creo que aún así Dios prefiere mirar nuestro corazón y prefiere ver qué es lo que hay en nuestro corazón, pero los hermanos en la iglesia escuchan tu voz. Claro. Entonces ahí es donde está la clave. El grupo de alabanza es un espacio de servicio donde lo primero es el corazón. Eso no se discute. Lo segundo pegadito al corazón es el carácter. Eso tampoco se discute. Y lo tercero es la parte técnica. Es poder hacer bien tu trabajo como baterista, como cantante. ¿Por qué? Porque esta parte técnica es una plataforma de liderazgo sobre la iglesia, en donde vas a liderar, por ejemplo, en este caso, el canto. Va a haber un cántico congregacional y va a haber una persona que se sube a una plataforma y lidera ese canto. Y van a haber músicos que con la música están liderando esa alabanza de la iglesia. Si ese liderazgo no es efectivo en lo técnico, va a traer más confusión que entendimiento a la iglesia. Va a traer más distracción que liderazgo a la iglesia. Entonces es tan simple como eso. Claro que el corazón y el carácter es más importante que ser bueno técnicamente para dirigir la alabanza en la iglesia, pero el poder tener un entendimiento básico, técnico de lo que uno está haciendo a la hora de cantar o tocar es también imprescindible. Uh-huh. Yo lo que prefiero, si no hay nadie que técnicamente pueda liderar el canto, es que no haya liderazgo del canto, que la gente cante a capela, que la gente adore, alabe a capela. Ahora, si hay alguien que va a liderar, que lo haga afinado. Si hay alguien que lo va a tocar, que lo haga a tiempo. ¿No? Entonces ese es mi pensamiento. ¿Cómo puede ser que con tantos músicos que hay en el mundo no haya músicos en la iglesia? Hay muchos músicos que comenzaron en la iglesia y después se fueron. Muchos. Y famosos. Mira, te voy a leer algo que tengo acá en mis notas. Esto no lo escribí yo. Dice, ¿y cómo lo tenés en tus notas si no lo escribiste vos? Y lo agarré de un libro. ¿Le hiciste copy-page? No es un comentario para... Dice, alguien escribe, en mi iglesia la música suena bien mal y los cantantes cantan bien feo.
Acá el autor de este libro dice: te pido que no te vuelvas a quejar cuando escuches cantar a alguien desafinado. Mejor pregúntate quiénes son los que rechazaron el llamado de Dios, habiendo recibido talento y los dones para ministrar a través de la alabanza. ¿Dónde están esos músicos y cantantes que no quieren involucrarse en la alabanza de la iglesia? Le dio vuelta a la tortilla. Claro, entonces creemos en la excelencia, pero si estás afuera de la iglesia y te estás quejando como músico profesional, lamentablemente capaz que está esa hermana cantando que no estudió canto, pero que quiere servir en la iglesia y que entienden el poder de la alabanza y por ende que en la alabanza está conectada a la música. Entonces, qué increíble valentía de esa hermana. Esa hermana sabe que eso no es lo de ella. Pero incluso sabiendo que no tiene la voz, que no tiene la afinación, qué valentía esa hermana de decir: vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Y ponerse a cantar como lo hizo Moisés, como lo hizo Ana, como lo hizo María, como lo hicieron tanto, porque muchas veces no hay un músico. Porque no está el que tiene que estar. Entonces, Agustín y yo somos pro excelencia. Nosotros celebramos que las cosas se hagan bien. Nosotros creemos que definitivamente hay mucha gente que no debería estar en la plataforma y hay muchos que están llenos de excusas para no prepararse, pero también celebramos al músico que capaz no está en un nivel profesional, pero está comprometido con su iglesia semana a semana, toca en do, pero en do da lo mejor, canta sencillo, pero en lo sencillo da lo mejor, y no está tratando de ponerle excusas al servicio al Señor. Y después, para aquellos que se enamoraron de la plataforma y del púlpito y no quieren pagar el precio para prepararse, a ustedes sí, no les tenemos misericordia. No, claro. No quieren prepararse, no quieren estudiar, no quieren practicar, pero quieren estar en la plataforma. No, por supuesto que no. Y vos que sos músico profesional y que tenés toda tu vida... A vos tampoco te tenemos misericordia. Serví en tu iglesia. Claro, ponete las pilas y dejá de quejarte de la iglesia desde afuera de la iglesia. Es fácil quejarse, ¿no? La música en la iglesia es una porquería. Y claro, suena mal porque vos no estás tocando. Ahora, vos no querés tocar porque no querés estar bajo sumisión o porque capaz que es verdad, hay que ser sincero, a veces hubo abuso de autoridad, capaz que alguien te quiso manipular o alguien te lastimó, pero hay que sanar, hay que avanzar. La música, les tengo buena noticia, no se va a acabar ni en la tierra ni en el cielo. Siempre va a haber música, porque la música está involucrada con el ser humano. Ahora Agustín es una charla, es un podcast, pero si lo ponemos a hacer una enseñanza sobre el poder que tiene la música, incluso en tus huesos, incluso en tu cuerpo, no solamente en el alma, en las emociones, incluso la música es espiritual. Y algunos ya sé que van a decir, ¿cómo que es espiritual? Para mí la música es espiritual. Para mí música no solamente pega a tu razonamiento, a tus emociones, a tu mente, a tu cuerpo, también es espiritual. Cantaré con el entendimiento y cantaré con el espíritu. Y hay muchas, y esto es Nuevo Testamento, esto es el apóstol Pablo, esto no es nada más cosas del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, Dios es espíritu y los salmos dicen que Él nos rodeará con cantos de libertad, ¿no? Y muchas veces cantar con cánticos espirituales, etc. Entonces, la música es extremadamente poderosa como para que seas un músico y no la estés usando para Dios. Volvé a decir eso, Gabriel. Que la música es extremadamente poderosa como para que seas un músico y no lo estés usando para Dios. Ese va a ser el clip más corto de Instagram y de TikTok y el más poderoso a la misma vez. Usar la música para Dios, para adorar a Dios, para agradarle a Él, para glorificarle a Él. Es un recurso que Dios te dio, no te sientas más o mejor que otros. Es un privilegio para utilizar esta herramienta que Dios puso en tus manos para edificar la iglesia. La gloria no es para nosotros, la gloria es para Dios. Y qué tremendo es cuando ves una persona quebrantada en un tiempo de canto porque le tocó la letra de una canción. Mira, yo estoy escribiendo algunas cosas, oren por mí para ver si en algún día llego a grabar algo. Ahora me estoy motivando, capaz que
finalmente vaya a grabar algo. Nunca he grabado nada para Gabriel. Me imagino que me vas a avisar, no vas a hacer... Sí, te voy a avisar. Ok. Vos vas a ser el primero, obviamente. Vos vas a grabar la batería. Si no, ¿quién iba a...? Vamos. Pero mira, estoy escribiendo mucho sobre el tema de la gracia y el perdón, Ok. ¿no? Y tengo frases fuertes sobre la cuestión de los desiertos. El desierto no fue diseñado para destruirte. Dios no te llevó al desierto para abandonarte. El desierto es el lugar que Dios eligió para tu proceso, para que pueda ser pulido, para que pueda trabajar Él con Él. ¿Sabes para qué te llevó al desierto? Para apagar las distracciones, para que estés solamente con Él. Entonces estoy escribiendo sobre eso, ¿no? Y si lo hablo, capaz que no suena tan bien, pero a veces No, con a una mí me melodía... sonó espectacular, ¿eh? A mí me sonó espectacular. Bueno, vos porque me querés. Pero imagínate si a esto hay imagínate un arreglo de cuerdas, un buen arreglo musical. Estas palabras que creo que son importantes y pueden llegar a ser profundas, la música puede llegar a un lugar, o sea, no tiene límites. Entonces, por eso queremos, todo el esfuerzo con estos podcasts que hacemos con Agustín es animarte a que no te descalifiques del ministerio, a que no te enojes con el ministerio cuando hay cosas, donde estén involucrados seres humanos, va a haber conflicto, porque así somos. Entonces, no te enojes con tu iglesia, con tu pastor, con el ministerio. Entendé que tenés un arma poderosa que se llama la música, y la alabanza conectada con la música es de Dios. Entonces lo que es de Dios siempre edifica, siempre bendice, así que te animo a que le des para adelante. Yo creo que este podcast tiene que empezar con este pastor dominicano que está predicando y de repente se da vuelta, le dice, ¡dale palo a esa vaina! Le dice al baterista y le tira la toalla y empieza a cantar, yo soy la tsunamita que... ¿Lo viste ese video? No lo he visto. No, ese es para la historia. Así vamos a arrancar este podcast, músicos versus iglesia. El pastor revolviéndole una toalla al baterista. Tengo varios temas para tocar más. Pero vamos a ir redondeando, porque no quiero que se haga una vigilia de este podcast. De parte... Uy, este tema, Gabriel. Yo lo he hablado, lo he tocado, pero no te he escuchado a vos. A ver. Y lo que vos digas, Gabriel, vos podés decir lo que tengas en tu corazón, en tu experiencia. Yo he hablado varias veces en este podcast o en este espacio de creación de contenido del favoritismo en el ministerio. ¿Y por qué hablo de favoritismo, Gabriel? Porque es algo que constantemente me escriben. Y sobre todo me escriben del conflicto que tienen algunos pastores para diferenciar entre lo que es ministrar, servir y poner a tu hijo, o poner a tu esposa, o poner a tu mejor amigo a liderar un ministerio, simplemente porque es tu familia o porque hay una amistad, ¿no? Eso va para el lado del liderazgo y pastorado de la iglesia. Por supuesto que si hay favoritismo en una iglesia o en un ministerio, eso es extremadamente tóxico para las personas. Extremadamente tóxico, porque estamos hablando de un estándar diferente al estándar de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios primero nos dice que Dios no tiene favoritos. Y segundo, nos dice que no debemos tener favoritismo en la iglesia, que no debemos tener ni siquiera lugares para gente privilegiada en la iglesia y otros lugares para gente que, bueno, es de otra clase social, es de otro estatus, es que ellos no se expresan como nosotros, no cantan como nosotros, no se visten como nosotros. A ellos lo dejamos bien atrás, ahí donde está oscuro, donde no pega la luz, que se metan ahí, ¿no? Eso a veces pasa en el ministerio también. Pasa con músicos, pasa con cantantes. Te metí en una encrucijada, Gabriel, porque ahora te voy a preguntar qué tenés para decir de esto, porque yo he hablado mucho, pero me interesa escuchar tu opinión. Es normal que tengamos afinidad con alguien o con un cierto tipo de
cultura. Te vas a juntar con las personas que piensan como vos, que hablan como vos, que se visten como vos, porque eso es normal. Ahora, como vos decías, en el ministerio, en cierta forma uno tiene que tener cuidado con eso porque se empiezan a armar los grupitos. Lo grave acá no es con quién yo tengo afinidad. Yo me llevo bien con Agustín y puede ser que con otro no me conecte tanto como conecto con Agustín. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos la música, venimos de Argentina, ganamos la Copa del Mundo, Francia segundo. Ah, no, eso no iba, ¿no? No, La Copa América, la para Copa pinchar un América. poquito a toda la comunidad latina que nos ve y en este momento nos dejan de escuchar. Pero si se dan cuenta, incluso hasta en estos chistes, estamos en común. Capaz que yo hablo así con otro y me va a mirar con la cara diciendo... Tu esposa, sin ir más sí, lejos. sin ir más lejos, exacto. Sin ir más lejos. Mi esposa, que es mexicana-americana, hacemos chistes con Agustín y ella nos mira así como diciendo, ¿de qué están hablando? Entonces, es normal que no vayas a tener la misma conexión y afinidad con todos. De ahí, lo grave de lo que está presentando Agustín es cuando a los que han sido llamados, a aquellos que Dios les ha dado talento, a aquellos que se puede ver su gracia y su favor, incluso a esas personas se las apaga y no se le da espacio por dar un lugar a un cercano que muchas veces ni siquiera tiene talento ni el llamado y no estamos juzgando y menos que menos vamos a tocar el corazón, pero es una cuestión de cercanía. Entonces eso es grave, eso es peligroso y eso lastima. Y lo que sucede es que después se convierte en un club. Ya ahora la iglesia es un club y es un club donde es controlada por ciertas personas y para poder entrar en ese club, según lo tóxico que sea, a veces necesitas poner dinero, a veces necesitas... Algo tenés que dar para poder ser parte de este círculo. En ninguno de esos círculos entras nomás por tener carita linda. Ahí algo tenés que dar. Por algo son clubes tan tóxicos. Y no es el momento para desarrollar una enseñanza, pero una de las palabras que más distorsionada está es iglesia, porque seguimos creyendo que iglesia es un edificio a donde hay alguien que es un líder, entonces voy a la iglesia y el líder es el líder de la iglesia. No, perdóname, pero el líder es el líder de esa organización, de esa institución, de esa comunidad, pero no de la iglesia. El líder de la iglesia se llama Jesús y la iglesia somos vos y yo. Entonces, si vos sos una persona que tenés llamado y tenés talento, no te rebajes al abuso tóxico y a la manipulación de un liderazgo local de una institución. Tu llamado no está definido por un hombre, por una institución, por una denominación. Y que quede claro que no estoy hablando en contra de ningún líder, ningún pastor, pero nadie es dueño de la iglesia es de Cristo. Y en la iglesia de Cristo nos necesitamos. La multiforme gracia de Dios se tiene que tiene que estar activa, se tiene que ver. Y como yo canto, otros van a cantar diferente. Los dones que Dios me dio a mí no son los mismos dones que le dio a otro y nos necesitamos. Por eso, ojalá, yo le pido al Señor que sane tu corazón si te lastimaron y te dijeron que no tenías llamado, que esto no era lo tuyo, o que el Señor no tenía esa gracia para vos. Cuidado cuando empezamos a etiquetar a la gente con cosas porque no es de nuestro gusto o porque no están en nuestro club o porque no pertenecen a nuestro circulito, y todo ese tipo de cosas lastima a los músicos, lastima a líderes. Y también, por el otro lado, para terminar la idea es: no te enamores del ministerio ni de la plataforma. Puede ser que lo tuyo no sea cantar y no es el fin del mundo. Puede ser que lo tuyo no sea ser pastor de una institución, de una comunidad, de una organización. Eso no significa que no tengas ministerio, porque ese es otro de los errores que ha logrado meter en la iglesia la comunidad o este tipo de instituciones, las organizaciones, es que ministerio es una plataforma en un edificio y es cantar o predicar.
si no sos pastor o no cantás, es como que no tenés ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? Y mi ministerio es, yo soy ujier, y es como que si eso fuese menos. Yo ayudo en la cocina, yo ayudo en multimedia, yo soy el del sonido, ni siquiera saben mi nombre, y como si todo eso fuese menos. Esta parte visible del ministerio, de la iglesia, de la organización, no es bíblico, no es para nada bíblico. Entonces, no permitas que un sistema de este mundo que está tratando de definir lo que es la iglesia mate y te robe lo que Dios te dio, te mate a ti y te robe todas las riquezas y las bendiciones que Dios te dio. Entonces, capaz que en mi iglesia no vas a participar por estilo, por cultura, por visión, pero eso no significa que no tengas ministerio. Y cuando hablo de mi iglesia, hablo nuevamente en mi comunidad, en mi organización, en mi edificio. Pero eso no significa que no vayas a poder participar en otro lugar. Mira, ahora acabo de regresar de Guadalajara y estuvimos en un congreso de alabanza y oración, estuvo buenísima, pero uno de los días en la mañana el pastor nos dice, ¿me acompañarían a ir a un centro de rehabilitación de drogadictos? Y eran pesados, era un lugar así, no es lo mismo que está en la plataforma del edificio de los domingos. Entonces, ahí no compartí yo. Y yo he compartido en cárceles, yo he compartido en hospitales. ¿Sabe quién compartió ahí? Íbamos un equipo de gente, compartió un pastor que él está metido en el medio de uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, que se llama Tepito. Nadie sale vivo de Tepito, es como decir en Argentina, no sé, en una de las villas. Donde salí yo, La Matanza. Ponele. Son lugares que no entra nadie. Entonces, ¿cómo voy a compartir yo? Este pastor tiene una gracia, tiene una manera de conectar con esta gente que yo no la tengo. Y estuvo espectacular el mensaje y todo. Entonces, capaz que vos estás tratando de encajar y meterte en un círculo y te sentís rechazado por ese círculo, por ese grupito, y estás totalmente ignorando lo que el Señor te dio. Y Él te quiere activo en otro lugar, en otra, y eso no es menos, eso no dejemos de forzar ese tipo de cosas. Así que si sos un líder tóxico, que el Señor te bendiga y primero que te libere de esa manipulación. Si sos un líder que ha sido lastimado, si sos un músico, un cantante que ha sido lastimado, pues Jesús es el buen pastor y no te rebajes a otra autoridad más hermosa que la autoridad sanadora de Jesús como buen pastor. Sana, y cuando Jesús sana, siempre te va a volver a conectar con la iglesia. Nunca te va a mantener aislado, ¿eh? Entonces, sana, si tenés que hacer una pausa ahora, si tenés que bajarte un ratito de la plataforma, sana, pasar por el proceso, incluso a veces hasta de duelo, morir al yo, al orgullo, sanar si hubo raíz de amargura, pero después eventualmente tenés que volver a lo que el Señor te llamó. Una frase que siempre la comparto, que me dijo Marcos hace muchos años, es no te podés desllamar, porque no existe esa palabra del ministerio. Si Dios te llamó, no te puedes desllamar. Entonces, chicos, pastores, líderes, todos los que nos están escuchando, si el Señor te llamó, saná, tomate un break, descansa un poquito, pero volvé a lo que el Señor te llamó. Muy bueno. Y por último conflicto. Y me lo pusieron en todos los mensajes. No los puedo leer porque son muchos. Y incluso los que me escriben son músicos. Hablando de otros músicos o de ellos mismos, ¿no? Que es el tema de la soberbia. El orgullo en el músico. Manifestado, por ejemplo, en el rechazo a la corrección, el rechazo al feedback. Estaba hablando con un amigo que es director musical la última semana y me decía, Agustín, yo estaba dándole indicaciones a mi bajista acerca de los tonos que teníamos que hacer en una transición, en un flow, y el bajista mirándome con mala cara. Y de repente después tengo una charla con él y le pregunto, bro, ¿te noté incómodo cuando te estaba pasando las notas? Y el bajista me dice, no, es que no estoy acostumbrado a que me digan lo que tengo que hacer. Y el director musical le está diciendo, no, pero yo no te estoy diciendo cómo tocar el bajo, yo te estoy guiando para que todos estemos en la misma página. Y el tipo diciendo, no, sí, pero a mí nadie me dice cómo tocar el bajo. Entonces,
Eso ya es un extremo, ¿no? Eso llegar a un extremo de soberbia y de orgullo. En mi experiencia, algo que es muy loco, Gabriel, yo creo que humildad tiene que ver con el corazón, humildad tiene que ver con el carácter, pero hay una que se nos escapa. Hay una que se nos escapa. Humildad también tiene que ver con preparación. Porque a veces el que no está preparado, no se quiere preparar, se aferra a su falta de preparación para querer tener la razón. Y me ha tocado ver gente preparadísima, Gabriel. Mi primer ejemplo sos vos, que estás en esta videollamada. Pues me ha tocado estar con músicos de muchísimos años. Me cuesta encontrar, no sé si vos compartís, me cuesta encontrar un músico con años de trayectoria, con años de preparación, con años de conservatorio, orgulloso. A mí me cuesta. Hablando con muchísimos músicos preparados con títulos, me cuesta. Pero quizá me ha tocado tener experiencia con músicos no tan preparados, orgullosos, pedantes, llenos de soberbia. Yo creo que la persona que está preparada y que está con una mentalidad de excelencia, cuando llega el desafío donde viene el pastor y te pide algo, que el pastor no te va a hablar en términos musicales. Yo creo que la persona que está preparado, tiene un corazón de excelencia, toma eso como un desafío. Y dice, bueno, voy a ver cómo me adapto, voy a ver cómo le saco el jugo a esto que me está diciendo el pastor, a esta corrección, a este feedback que me está dando el pastor. La persona pedante, orgullosa, dice, pero ¿qué sabe el pastor de música? ¿Acaso el pastor fue al curso de 3 meses de tal escuela o de tal ministerio? ¿Acaso el pastor tomó una clase de canto para decirme lo que tengo que hacer? ¿No? No hay peor mal que un cantante, director de alabanza con unción, que habla en lenguas y lleno de orgullo. Es la peor combinación que he visto en mi vida. Porque en la plataforma se creen el mismísimo David, dueño de todos los salmos, pero son imbancables. Entonces es un dolor de cabeza para la iglesia. Dicen que el enemigo más grande o el temor más grande del ego, del orgullo, de la soberbia es la muerte. Porque es el único lugar donde no puede controlar. Y esa es justamente la actitud de una persona soberbia, de un orgulloso, de una persona que tiene tanto ego, es que todo tiene que pasar por ellos tienen que aprobar todo, ellos tienen que controlar todo. Mi consejo es, ve a la cruz. Si querés verdaderamente ser un discípulo de Jesús, tenés que morir. Y ahí vas a salir un nuevo hombre, una nueva mujer. Y he visto, para la gloria de Dios, músicos restaurados, músicos sanados del orgullo, de la soberbia, que eran imbancables. Y ahora son personas que no lo puedes creer. O sea, una transformación. El talento ya lo tenían. La gracia ya la tenían, la unción ya la tenían, los dones del Espíritu Santo lo tenían, pero la soberbia y el orgullo los estaba matando. Y cuando verdaderamente te rendís a la voluntad de Jesús, a la voluntad de Dios, a la obediencia, a vivir en obediencia a Dios, entonces ahí empezamos a hablar de adoración. Y ese es el deseo, de que los músicos, los cantantes, en la adoración no sean frases cliché, no sea algo de autoridad en la plataforma nada más, sino que la adoración se pueda ver reflejado en el todo, en esa rendición a Dios. Y eso bendice tanto a tu equipo, a tus músicos. Entonces, es verdad lo que decís. Ahora que estuve, bueno, no importa en dónde, nuevamente. No tires nombres, no des nombres. Sí, no, voy a decir algo bueno, justamente voy a decir algo bueno. Toqué con músicos en estos días que están tocando con gente muy, muy grosa, pero muy grosa, o sea, con gente que están en otro calibre, sesionistas de estudio, grabación, etcétera, incluso fuera del ambiente de la iglesia, increíble. Y ves la actitud, el espíritu, el servicio.
te quedas impactado. Y a veces te encontrás con uno que solamente toca Te doy gloria con secuencia y con el transportador, y vos decís, este tipo se cree dueño de la iglesia. Y, y cómo se lo haces ver. Vos y yo fuimos hace un tiempo atrás, por allá al norte de Estados Unidos, eh, eh, y te encontrás con Es gente que verdad. te encontrás con gente que decís, no, no te puedo creer. Y lo llegás a corregir, como vos dijiste, y lo ofendiste. Entonces, el orgulloso siempre se va a excusar y nunca va a aceptar el consejo. Por ejemplo, Mm. los que constantemente en las redes sociales nos dicen, no, es que el metrónomo y la secuencia apagan el fluir del Espíritu Santo. Lo que están diciendo es, nunca practico, en mi vida estudié, no tengo idea cómo seguir un metrónomo, no tengo idea cómo tocar con secuencia, no sé cómo conectar el iPad para que suene la secuencia, el iPod, lo que sea. Entonces, la mejor excusa es defender el celo del ministerio y que el Espíritu Santo fluya. O sea, el Espíritu Santo fluye, vos sos el que no fluís. Porque estás, claro, estás para cualquier lado, o sea, está todo desafinado el tipo, canta cualquier cosa. Entonces, el Espíritu Santo sí, igual, o sea, el Espíritu Santo dice, ¿qué me meten a mí en esto? Él es, pero, pero justamente es el orgullo lo que hace que y todos lo ven, el orgullo, todos lo ven, menos uno. Todos saben que uno está teniendo esa actitud. A nosotros, a vos y a mí, creo que dicen que marcamos la diferencia, no sé, que nos conocen y después, sos argentino, pero sos humilde, sos sencillo, nos dicen, no, luego, si me No, conocieran, ¿cómo? ni nos conocen. Si nos conocieran, sabrían que nada que ver. Pero No, a la mí ya me gente están ofendiendo que dicen sos argentino, pero sos humilde, como si los argentinos somos todas unas basuras. es lo que digo, ¿viste? Pero entonces nosotros hacemos chistes, la estamos pasando re bien, el podcast está relajado, pero entre todo eso, a la hora, cuando hablas del ministerio, se puede volver un dolor de cabeza el orgullo si no lo tratás a tiempo. ¿Y cómo te das cuenta si tenés orgullo? Escuchá lo que te están hablando, escuchá si a cada rato te están diciendo, mira, acá no tenés que opinar, acá no hables, te están diciendo cosas, probablemente son áreas en las que tenemos que estar tratando, qué sé Una yo. cosita ahí que dijiste, el que trae la computadora y se cree el dueño de la iglesia. Eh, es un desafío que todo músico entienda que es prescindible, Ujú. pero que a la vez comprenda que el ministerio es un privilegio, que servir es un privilegio. Porque el dueño de la pelota, cuando está en el partido, ¿no? El chico que lleva la pelota al parque y todos están los niños contentos jugando, tiene un poder sobre eso. Porque dice, si a mí me ofenden, ustedes peleense, ustedes insúltense. Ahora, en cuanto me dicen algo, a mí me pegan una patada, yo me llevo la pelota. Y acá se terminó el partido, ¿no? Entonces, claro, tenemos muchas iglesias donde tenemos un tecladista, un baterista, un director de alabanza. Y es un desafío poder entender que aunque seas el único, es un privilegio, no sos el dueño de la pelota. Me estoy El dueño de acordando la de pelota una. es Cristo. ¿Cómo? Me estoy acordando de una que era un tipo que, A ver. no importa dónde, hace muchos años atrás, que él era el dueño del sonido. O sea, la iglesia no tenía para el sonido. Y cada vez que se calentaba y se armaba algo en contra del pastor, me voy y me llevo el sonido. Esa era la amenaza de siempre. Y se quedan sin sonido. Hasta que ya un día, gracias a Dios, la iglesia pudo tener algo de recurso, compró sonido y Israel lo mandó al músico este con su sonido. Sí, sí. Ay, Dios. Y claro, bueno, esa es una mentalidad que tenemos que trabajar. Tengas 5 músicos o tengas 80 músicos. Servir es un privilegio, ¿no? Servir es un privilegio. Así que bueno, Gabriel, muy buena la charla. Muchas gracias por tu tiempo. Y todos los que llegaron hasta acá, pongan me gusta, suscríbanse, dejen un comentario, compártanlo. Esto depende de ustedes, que el podcast siga creciendo y podamos seguir haciendo este contenido. Así que muchas gracias, Gabriel. No, gracias a vos y bueno, a los que nos escuchan, para los que nos ven, tenemos mejores podcasts que este. A veces, a veces Todos los decimos cosas. 25 podcasts anteriores son mejores.
Un abrazo, saludos Un para todos. abrazo. Cuídense.